El tema de hoy, la responsabilidad patrimonial del Estado, la caducidad. En la caducidad se mirará el siguiente temario: el concepto de caducidad, las excepciones a la caducidad y algunos conceptos como el principio pro damato, el principio pro actione, el qué es el control de convencionalidad y qué son las normas ius cogens. ¿Cuál es el concepto de caducidad? La sentencia C574 de 1998 hace claridad respecto al concepto de caducidad en el siguiente sentido y dice: la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa con el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho desfenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general, y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar al Estado determinado derecho. Por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley, ejerce sus derechos no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado. En esta sentencia la Corte lo que hace es aclarar o dar una definición del concepto de caducidad. Caducidad es la pérdida de la acción. Todos los ciudadanos tenemos derecho a recurrir al Estado, pero la ley nos dice dentro de qué términos lo podemos ejercer. En este caso concreto, la caducidad para efectos del control de reparación directa, el control de medio de reparación directa, entonces la ley ha fijado algunos plazos perentorios en los cuales el ciudadano debe ejercer ese derecho. ¿Cuál es el propósito de la caducidad? La caducidad lo que busca es que los actos administrativos adquieran firmeza y que los ciudadanos puedan demandar dentro de esos plazos y que una vez dejen vencer esos plazos, pues ese Estado se libera de la obligación de indemnizar en el caso del medio de control de reparación directa. Entonces usted como ciudadano, si se ve afectado de un daño, debe primero que todo mirar cuál es el término de caducidad para decirle al Estado, para demandar al Estado a fin de lograr la reparación de perjuicios. En la responsabilidad patrimonial del Estado, esencialmente en los procesos de responsabilidad civil, lo que se busca es una indemnización dineraria por los daños ocasionados a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos en cualquier evento. La consejera Marta Nubia Velázquez Rico, en sentencia del 19 de marzo del 2021, habló sobre la caducidad y su propósito en los siguientes términos. Hago referencia a esta sentencia o esta providencia en razón a la fecha reciente, es decir, es de marzo del 2021, es decir, hace 3 o 4 meses. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción contenciosa, a fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en el caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Dice la magistrada: dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho. No admite renuncia y, si es probada, puede ser declarada por el juez de oficio. Ahí tenemos pues partes de dos providencias en las cuales nos define claramente el concepto de caducidad. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo nos indica cuál es el término de caducidad en los casos del medio de control de reparación directa. Para ello nos dice: cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de 2 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Ese sería el primer evento. Y el segundo evento sería o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo en fecha posterior, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de la ocurrencia. Entonces, en términos generales, el término de caducidad para el control de medios de la reparación directa es de 2 años, desde el momento de la acción o la conocida la acción o concurrida la acción u omisión del Estado o por parte de la autoridad pública, o desde que se conoció el hecho por parte del ciudadano, pero está sometido a la carga de que debe probar ese hecho, es decir, debe probar que antes no lo pudo conocer para poder accionar en
términos de demandar al Estado en este caso. Ahora bien, las Cortes han indicado otros términos perentorios de la caducidad en cuestión al control de medio de reparación directa. Hago referencia que son exclusivamente para este medio de control de reparación directa cuando lo que se busca es la reparación de perjuicios. En este caso, hay un auto de la magistrada Marta Nubia Velázquez Rico del 20 de enero del 2020. Es una sentencia de unificación en el expediente 61033 en que nos habla de la inaplicabilidad de la caducidad en los casos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Dice la magistrada. Por otro lado, precisó que la imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no da lugar a la inaplicación del plazo para solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por cuanto las situaciones que se pretenden salvaguardar con dicha figura se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso, razón por la cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir en que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de conocer que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Y sigue diciendo la magistrada, leo porque es bien interesante este tema en cuanto a los casos de lesa humanidad y crímenes de guerra. De este modo, para que en un caso concreto se inapliquen las normas de caducidad en reparación directa, no basta que se invoque una conducta supuestamente constitutiva de un delito de lesa humanidad, como lo consideró el tribunal en Acu, sino que debe tratarse de situaciones que afectaron de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y obstaculizaron el ejercicio del derecho de acción. Y dice la magistrada, en síntesis, el juez del contencioso administrativo debe excepcionalmente inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa o contarlo desde el momento distinto de la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la Administración de Justicia se encuentra justificada porque no se conocía la participación del Estado o por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza el acceso efectivo a la Administración de Justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales del caso concreto. En este caso, la magistrada lo que está advirtiendo es que usted, si demanda al Estado por un medio de control directo de reparación directa, en el caso de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, no solamente bastan afirmar de que se tratan de procesos imprescriptibles. El proceso es imprescriptible para el derecho penal, mas no para el derecho administrativo. Es decir, usted como demandante le toca probar que no conoció y cuáles son las razones por las cuales no conoció, y debe tener el convencimiento claro al juez contencioso en este sentido. Y el juez a su vez debe examinar este caso concreto y no dar una inaplicación al término de caducidad con la sola afirmación de que se trata de un delito de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Ese es, en síntesis, el pronunciamiento del Consejo de Estado en una sentencia de unificación, repito, del 30 de enero del 2020. ¿Qué es el principio D'Amato? El principio D'Amato lo que busca es aliviar los rigores de las normas que consagran los plazos extintivos en cuanto al ejercicio de las acciones y, en este caso, del control de medio de reparación directa. Aquí lo que se busca es que sea favorable para la persona humana y la protección de los derechos fundamentales. Lo que debe hacer el juez contencioso es examinar esos términos de caducidad a fin de proteger el acceso a la administración de justicia y asegurar una prevalencia del derecho sustancial. Esto pues es el principio, es como una especie de flexibilidad que el juez contencioso debe examinar en cada caso para revisar si el término de caducidad se ha precluido y, en su caso, si ese término de caducidad lo podría extender teniendo en cuenta el caso concreto y respetando entonces siempre la finalidad de dar aplicación a la primacía del derecho sustancial y garantizar el acceso a la justicia. ¿Qué es el principio
pro actione. Voy a leer un texto del magistrado Jesús María Carrillo Ballesteros en una providencia del 8 de marzo del 2002, en que dice: bajo este precepto se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez de constitucional en cualquiera de las 4 acciones constitucionales debe permitir el acceso a la administración de justicia interpretando el recurso o acción interpuesta de manera más favorable para la efectividad de los derechos. Lo que se quiere con este principio es cuando los ciudadanos acurran a una acción pública de inconstitucionalidad para demandar una norma, por ejemplo, en un caso concreto, pues lo que se quiere es que el juez permita que sea un poco flexible, de suerte que cuando se presente alguna duda en relación con el cumplimiento de los mismos, siempre se resuelva a favor del accionante. Eso sí, las Cortes han dicho que debe el demandante sustentar los cargos propuestos en forma clara, precisa, específica, pertinente y suficiente. Esas son las condiciones que las Cortes exigen para que pueda darse aplicación a este principio por actione en las acciones constitucionales. ¿Qué es lo que se ha denominado control de convencionalidad? Este control de convencionalidad es una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha surgido como un concepto para denominar a la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Esta figura es una figura de reciente desarrollo en la dogmática de los derechos humanos y su aparición en el escenario jurídico está ligada a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se busca con este control de convencionalidad es la concreción de la garantía hermenéutica de los derechos humanos consagrados a nivel internacional. Es decir, el juez, en un momento determinado, el juez contencioso en un caso concreto, deberá examinar ese proceso a la luz de las normas internacionales que haya suscrito, en nuestro caso Colombia, con la Convención Americana de Derechos Humanos y a las jurisprudencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya pronunciado sobre este punto. Es de anotar que, en un caso concreto de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó este principio de control de convencionalidad a un caso, pese a que Chile no había suscrito ningún tratado en este sentido. Estas normas se conocen como normas de carácter internacional y que en un momento determinado influyen en todos los estados en el mundo, cuando se trate de este tipo de violaciones a los derechos humanos o a la derecho internacional humanitario. ¿Qué son las normas ius cogens? Para definir las normas ius cogens se tomará un concepto de la señora Juana Inés Acosta López y Ana María Duque Vallejo. Y entonces ellas, en un escrito de una revista colombiana de Derecho Internacional en Bogotá, dicen que esas normas cogen son de derecho internacional general. Son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario, es decir, que se trata de normas inderogables. Y tercero, solo pueden ser modificadas por normas del mismo carácter. Y todo acto jurídico unilateral o bilateral o multilateral que se oponga a las normas ius cogens es nulo completamente, absolutamente, dicen ellas. En resumen, las características de las normas ius cogens son: primero, pertenecen al ámbito del derecho internacional, son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto y solo pueden ser modificadas por unas normas del mismo carácter. Esas normas igualmente son de carácter inderogables, no admiten norma en contrario. La caducidad en el desplazamiento forzoso y la desaparición forzada. Obviamente estamos hablando de la caducidad cuando se busca la reparación de perjuicios, es decir, cuando el medio de control es la reparación directa. La jurisprudencia ha manejado estos eventos como de daño continuado y ha tenido para efectos del desplazamiento forzado y de la desaparición forzada los términos de caducidad y lo ha establecido bajo 3 alternativas. La primera dice:
se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima. Sería la primera. La segunda, o en su defecto, la ejecutoria del fallo definitivo adoptado por el proceso penal. Y la tercera es desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Estos pues son los 3 eventos en los cuales se tiene para efectos de la caducidad, repito, del medio de control de reparación directa en los casos de desplazamiento forzado y desaparición forzada. El término de caducidad en la ocupación temporal o permanente de inmuebles. En este caso, la jurisprudencia de las Cortes tiene dos supuestos. Un primer supuesto en el evento en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia. El término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde en que la obra haya finalizado o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior. Ya hemos dicho anteriormente que para efectos de estos términos el demandante deberá probar al señor juez del conocimiento, el señor juez contencioso, por qué no lo conoció, es decir, debe convencerlo a él de que ese término de caducidad lo conoció después de los 2 años por cualquier motivo en el caso concreto. Y el otro evento es cuando ocurre una ocupación del inmueble por cualquier otra causa. Entonces las Cortes han dicho que el término de caducidad empieza a correr desde que se ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o en casos especiales se computa desde cuando el afectado haya tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior y a la cesación de la misma. En una sentencia en un proceso en que hicieron una carretera y ocuparon un inmueble, pues el Consejo de Estado dijo que podía demandar en el momento en que pasaron la carretera por la propiedad o en el momento en que termine la carretera, pero obviamente hay que tener en cuenta las consideraciones, analizar el caso concreto, porque pues no se puede dejar indefinidamente de que una carretera que vaya a ser construida en términos de kilometrajes extensos o una central o una de estas carreteras nuevas de 4G, pues terminen para poder demandar. Entonces hay que poner cuidado en el caso de la ocupación de los inmuebles por estos efectos, bien sea temporal o bien sea definitivo. El término de caducidad en cuanto a la privación injusta de la libertad. En cuanto a la privación injusta de la libertad, el término de caducidad también pueden ser de 2 años, al momento en el cual el sindicado recupera la libertad, o también tiene 2 eventos, este es el primer evento, y el segundo evento es cuando aquella sentencia queda debidamente ejecutoriada, donde le dicen al sindicado, al señor que estuvo en la cárcel o detenido, que no tuvo culpa, que es inocente, que bueno, por cualquier motivo no lo condenan o no es condenado por el delito penal que se le imputa, y entonces desde ese momento tiene 2 años para demandar. En el caso de la privación injusta de la libertad, en el término de caducidad, la caducidad en el caso de una demanda de un grupo. Hay una sentencia, le voy a leer, del 12 de agosto del 2014 del Consejo de Estado que dice: el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, el medio de control de reparación de los perjuicios causados se rige por la Ley 472 de 1998, norma especial, excepto en cuanto a la pretensión, competencia y caducidad, aspectos establecidos en la Ley 1437 de 2011. Para el cómputo del término de caducidad, es el medio de control de la pretensión de la reparación de perjuicios contraídos, se contabiliza desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño y no del hecho, omisión u operación administrativa. Entonces, una sentencia del 12 de agosto del 2014 del Consejo de Estado. Con esto, entonces, hemos dado un concepto sobre la caducidad y las diferentes excepciones a la caducidad cuando se impetra pues un control de medio de reparación directa. Igualmente, algunos conceptos importantes en cuanto que tienen relación a este término de caducidad. Hasta la próxima, comparta y sígame.